¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli. Nuevo día de actividad aquí en esta semanita corta, pero con varias definiciones. Estamos ya transitando las sesiones ordinarias del Congreso. Bueno, exactamente, y ya tenemos convocatoria a sesión para la próxima semana. Pedido reiterado, el pedido por parte de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal, donde sumaron también a un diputado del PRO en la convocatoria. Estamos hablando de Álvaro González, un diputado cercano a el ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y ahí está la presentación que hicieron en la jornada de ayer, el envío de la nota formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para discutir esa cantidad de expedientes. Son 10 expedientes vinculados con lo generado a partir de la situación de las criptomonedas, particularmente la criptomoneda Libra, y que es estos 10 proyectos que se ponen en su tratamiento. Ahí tenemos la lista de los diputados que han firmado, entre ellos ahí está Emilio Monzó, Facundo Manes, Nicolás Mazot. Veíamos recién el que vos nombrabas, Álvaro González. Exactamente. Bien arriba. Exactamente. Ahí están los 10 proyectos que han presentado diferentes bloques políticos. No está el pedido de juicio político al presidente que impulsa Unión por la Patria. Hay otros proyectos. Hay 10 proyectos donde versan entre crear una comisión investigadora en uno de los proyectos, en una de las iniciativas. En otras iniciativas están pidiendo la interpelación de diferentes funcionarios. Del jefe de gabinete, Guillermo Francos, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, del ministro de Justicia, Mariano Cuñoli Varona, e incluso hay un pedido, uno de los proyectos, el proyecto del Frente de Izquierda, que pide una interpelación al presidente de la Nación. Hay varios proyectos que no tienen la firma de la convocatoria a la sesión. Esta es una convocatoria para que se sesione el próximo miércoles a las 10 de la mañana, miércoles 12 de marzo, pero incluyen, como bien decías, proyectos tanto de integrantes del bloque Democracia por Siempre, que conduce Juliano, también del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y el radicalismo. Hay un proyecto también de Rodrigo de Loredo que está sumado a esta decena de proyectos que se van a estar discutiendo, que lo que van a buscar es principalmente el emplazamiento, ¿no? Porque como no tienen dictamen de ningún tipo, requieren de una mayoría especial para incorporarse al temario de debate. Eso es complicado de conseguir porque es una mayoría que, de conseguir quórum, el oficialismo bajaría, ¿no? Y generaría entonces dificultad para conseguir esos 2 tercios, pero sí pueden conseguir con mayoría simple el emplazamiento de las comisiones, en este caso Asuntos Constitucionales y la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, una conducida por diputados del oficialismo, por el diputado Nicolás Mayoraz, y la otra conducida por la diputada del PRO, Silvia Los Penato, ¿no? Así es. Bueno, y van a ser en definitiva los encargados de llevar adelante ese debate, más allá del emplazamiento que el resto de los bloques, a partir de lo que puedan aprobar el miércoles de la próxima semana, terminen definiendo, ¿no? Que es ponerle fecha a la discusión de estos proyectos en la comisión. Lo cierto es que para poder llegar a ese punto, para poder emplazar a las comisiones, que bien dice Amanda, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, necesitan tener los 129 diputados sentados en sus bancas para poder abrir el recinto, para poder tener quórum, para poder discutir estos temas y para poder emplazar a las comisiones a discutir estas iniciativas. Una vez que se firmen los dictámenes en esas iniciativas, en las comisiones respectivas, ahí será el momento de llevar el tema al recinto y ya no necesitan una mayoría especial para poder discutir estos temas en el recinto, porque ya la discusión pasó por las comisiones y son proyectos que van a tener dictamen de comisión para poder llegar al recinto de la Cámara. No quieren en Cámara de Diputados que les suceda lo que pasó en el Senado, donde sí se aprobó el tratamiento, la apertura del temario para incorporar este proyecto, estos distintos proyectos de investigación sobre la criptomoneda Libra, que ha tenido nuevos avances en términos judiciales, sino que ante esa experiencia donde sí se habilitó el tratamiento del proyecto, pero no se aprobó la creación de la comisión por también estas mayorías especiales,
la Cámara de Diputados tomó nota, ¿no? Sobre todo dentro del radicalismo, que tienen, bueno, muchas discusiones internas y que no pueden asegurar una posición unificada. Si bien hay dos bloques del radicalismo nuevamente en la Cámara Baja, ya con la experiencia que se vio en el Senado, me parece que no quieren correr ningún riesgo los opositores en este sentido. El Senado, el argumento de algunos senadores nacionales que no acompañaron la posibilidad de crear una comisión investigadora fue que el proyecto no pasó por la comisión, que no se discutió en una comisión, que no hubo invitados a la comisión como para explicar esta situación y que por lo tanto, como el debate fue directamente al recinto, terminaron absteniéndose o votando en contra. Exacto, ahora, no de la incorporación del tema al debate que había en ese momento, que tenía que ver justamente con los proyectos de suspensión de las PASO y también varios proyectos que tenían que ver con la modificación del Código Penal, sino que también por otra parte argumentaban que no era clara si se hacía una comisión bicameral, si era una comisión unicameral, como que la confusión generó que algún senador de la oposición, del radicalismo particularmente, que incluso era autor de algunos de los proyectos, bueno, decidieran no acompañar la creación de la comisión y bueno, ya hemos visto estas situaciones en otros momentos donde una experiencia en el Senado, en una de las cámaras, lleva a reconducir, en definitiva, la estrategia para poder garantizar la creación de la comisión, que es el objetivo final. Pablo Blanco, el senador radical por Tierra del Fuego, en el día de hoy presentó un proyecto. Presentó el proyecto de creación de una comisión investigadora en el Senado Nacional. ¿Qué es lo que pide Pablo Blanco? Que ese proyecto vaya a discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y ahí quitarle argumentos a aquellos que se opusieron para que de esa manera, cuando el proyecto tenga el dictamen en el Senado y pueda llegar al recinto del Senado Nacional, pueda encontrar, digamos, los números reglamentarios para poder crear la discusión y la investigación en ámbitos del Senado. Aquí en la Cámara de Diputados hay otra iniciativa y que es, en definitiva, también parte de lo que se va a mencionar durante la convocatoria a sesionar el próximo día 12 de marzo y que, de tener quórum, entrará a esa discusión, pero repetimos, solo en la sesión de la próxima semana, convocada por los bloques de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, solo van a tratar de forzar el emplazamiento a dos comisiones para entrar, sí, de lleno en las comisiones, en este ámbito legislativo, en la discusión de los diferentes proyectos, entre otros la creación de la comisión investigadora. Desde la oposición en el Congreso no quieren dejar caer el debate en torno a la estafa con la Memecoin, justamente Libra, donde quieren investigar cuál fue el rol de no solamente el presidente de la Nación, que algunas explicaciones dio en el contexto de entrevistas con periodistas de canales de noticias, sino también, bueno, otros funcionarios que todavía no se ha escuchado de ningún modo cuál ha sido la participación, además de la investigación que se está llevando de lado, adelante, que es otro carril, que es otro camino. Acá la oposición entiende que es justamente el Congreso de la Nación quien tiene que hacer su propia investigación, porque hay, sobre todo, involucrados de algún modo algunos de los funcionarios de más alto nivel del Poder Ejecutivo, y esta idea que se tiene de los tres poderes del Estado, que tienen sus actividades particulares pero también tienen una acción de control sobre los otros poderes, es lo que argumentan en general quienes impulsan estos proyectos. Veremos qué pasa. Primero, juntar el quórum, 129. Exactamente. Tienen tiempo hasta las 10:30 de la mañana, porque a 10 de la mañana está convocado, en media hora se tienen que juntar 129. Hay bastantes expectativas de que esto suceda, se demoró y se pospuso un día más la convocatoria que se había presentado antes del inicio de las sesiones ordinarias, principalmente para dar chance de la presentación de todos estos proyectos nuevamente, porque al iniciarse un nuevo periodo de sesiones ordinarias, todo lo que no ha sido tratado hasta ese momento, hasta el 28 de febrero, pierde estado parlamentario. Exactamente. Y ese mismo miércoles también vamos a tener la discusión sobre lo que es el nuevo régimen penal juvenil, un nuevo plenario ya tratando de ir fijando en el horizonte una fecha en la cual poder cerrar este debate en el plenario de 4 comisiones que
encabeza Laura Rodríguez Machado como titular de la Comisión de Legislación Penal y tratar de ponerle fecha a esta reforma en lo que tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad en los menores. El proyecto del Ejecutivo habla de los 13 años, hay diferentes proyectos donde van entre 14 y 15 años y hay otros, repetimos, lo decíamos en la jornada de ayer, hay un proyecto del diputado Martínez, Álvaro Martínez, de la Libertad Avanza de la provincia de Mendoza, que habla de los 12 años. Y Unión por la Patria habla de mantenerlo en 16, es decir, no modificar la ley de lo que tiene que ver con la edad de imputabilidad para los menores. ¿Qué es lo que quieren desde el oficialismo? ¿Qué es lo que quiere Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO? Quiere que se trate de acelerar este debate. Hay un pedido del presidente de la República, lo hizo el sábado aquí en este Congreso Nacional, la necesidad de discutir este tema en el marco también de los diferentes proyectos vinculados al área de seguridad que ya desde el año 2024 el Ejecutivo ha enviado a este Congreso de la Nación. Vamos a ver cómo se reconfigura ese día, justamente miércoles 12 de marzo, la agenda parlamentaria, porque la citación para comenzar con este debate y darle en este periodo de sesiones ordinarias un dictamen a los 12 proyectos que hay sobre modificación del régimen penal juvenil es a las 11 de la mañana. Claro. Veremos si logran tener quórum o si tienen que posponerlo y convocar un rato más tarde en función también de lo que suceda en la sesión. Entiendo que de juntar quórum, más allá del emplazamiento, habrá algunas defensas de los proyectos, de los 10 proyectos que están presentados, argumentaciones por parte de los propios diputados de la Nación que están ahí planteándolo. Por ahora no está, si bien la citación se hizo, la convocatoria, el pedido de sesión se circuló en el día de ayer, todavía no está la convocatoria de los diputados, ¿no? Hay que ver de acá al miércoles, o en verdad hasta el martes, si hay alguna convocatoria en particular y si se logra reunir 129 por parte de la oposición, de ser posible, en relación a la cantidad de integrantes, de que estén todos los miembros de esos bloques presentes ya en el recinto, podría llegar a alcanzarse ese mismo número. Bueno, va a haber un rato, un par de horas por lo menos de debate para argumentar los puntos fundamentales de cada uno de estos expedientes. Sí, habrá que ver cuál es la estrategia, ¿no? Porque me parece que al poner el horario de 10 de la mañana, me parece que aquellos que están convocando a la sesión especial no quieren interrumpir la discusión del régimen penal. El régimen penal juvenil. La situación es que cuando sesiona la Cámara, las comisiones suspenden su tarea, ¿no? Su trabajo. Entonces, me parece que la intención no sería, digamos, neutralizar el debate sobre el régimen penal juvenil. Me parece que de juntar el quórum va a ser como máximo a las 10:30 de la mañana y en media hora tendrán que resolver a lo mejor. De dejar los argumentos, puede ser una estrategia, que estoy pensando. Especulando. Dejar los argumentos de cada uno de los proyectos para la discusión en comisión y buscar en esa media hora, digamos, los argumentos nada más de algunos propios diputados nacionales por el tema de el emplazamiento a las comisiones. Veremos qué es lo que ocurre finalmente el miércoles. Vamos a comentar todo esto con nuestra primera invitada del día de hoy. Para eso nos trasladamos hasta Tierra del Fuego. Por la Patria, Tierra del Fuego, por estos minutos acá con Pasos Perdidos. Amanda Alma, Fernando Fraquelli las saludan. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Nos escucha, diputada? Me parece que estamos teniendo algún tipo de problema con el audio. No sabemos si la diputada nos puede escuchar, pero bueno, ahí la veíamos. En minutos nada más le vamos a dar la bienvenida. ¿Nos puede escuchar, diputada? Buenas tardes. Me parece que hay otra conversación. Sí, ahí está. No sé si nos escuchan nosotros. Tratando de solucionar el tema. Sí. Ya enseguida vamos a tener la conexión con la provincia de Tierra del Fuego porque los diputados nacionales, en este caso de Unión por la Patria, van a tener protagonismo la próxima semana, ¿no? También en esta convocatoria. El proyecto que impulsa Unión por la Patria es el juicio político. Exacto. A partir de la experiencia que tuvieron hace un año atrás respecto al juzgamiento
de los jueces de la Corte, que tampoco obtuvo el proceso formalizado de dictaminar y llegar al recinto para que esto pueda avanzar en la Cámara de Senadores, pero sí optaron, hicieron una conferencia de prensa y optaron por eso para poder, en definitiva, también dar su perspectiva e involucrar a la Cámara de Diputados en ese caso para que investigue, luego de haber investigado, que puede llevar incluso a convocar testigos y pedir prueba documental, dictaminar las responsabilidades que le caben a los funcionarios públicos en este caso, y luego que sea esto refrendado en la Cámara de Diputados, pasar al Senado para que analice y ahí sí convoque a declarar a quienes están sujetos de esa investigación. Claro. Pero ese proyecto no es el que se va a discutir la semana próxima, sino que van a ser instancias anteriores, la interpelación de funcionarios, pedidos de informe y también la constitución de una comisión ad hoc especial con un tiempo limitado para poder investigar y recabar toda la información. Lo que hacen en general es recabar toda la información periodística, mucha información periodística nacional y extranjera sobre temas con esta trascendencia, convocar especialistas e incluso también pueden convocar a testigos, ¿no? A damnificados, a personas que están iniciando los procesos judiciales. No tienen una capacidad de sanción la comisión investigadora, sino que más bien es una resolución política que se da. Claro. Ahora, si encuentran alguna, digamos, en la investigación algo que esté vinculado como para iniciar una causa judicial, rápidamente se puede iniciar a partir de lo que vaya investigando el Congreso. De hecho, bueno, las causas que están avanzando en la investigación local e internacional tienen alguna información sensible que muchas veces es presentada también a las comisiones, pero son solo de acceso a los diputados que la integran, ¿no? Y allí no hay posibilidad de que se filtre, para también garantizar el debido proceso y el secreto sumario que tengan algunas de estas investigaciones. Por lo pronto van avanzando con las denuncias penales y también las civiles en relación a la estafa de Libra y la promoción o difusión de esta criptomoneda. En un ratito hablamos con Andrea Freites porque estamos viendo ahí si nos podemos comunicar con ella con el tema principalmente del sonido. Bueno, enseguida vamos a retomar, en cuanto podamos comunicarnos con Andrea Freites a la provincia de Tierra del Fuego, vamos a estar analizando este tema y otros temas que también tienen que ver con este periodo de sesiones, ¿no? Las sesiones ordinarias en la cual los legisladores empiezan también a buscar que se discutan sus propias iniciativas y sus propios proyectos. Vamos a repasar lo que decía hace algunos días el diputado Fernando Carvajal. Él es integrante de Democracia para Siempre, este bloque que conduce Juliano y que en estos, Pablo Juliano, y que en estos días obviamente fue noticia porque se llevó la centralidad de la Asamblea Legislativa la discusión entre el asesor presidencial Santiago Caputo y Facundo Manes, que es un poco el líder de este grupo, si bien la presidencia del bloque la lleva adelante Pablo Juliano. Fernando Carvajal se refirió a la fallida constitución de la comisión en el Senado para investigar lo de la estafa Libra. Veremos ahora un fragmento de esa entrevista. Respecto al Senado lo viví con mucha vergüenza, ajena, pero vergüenza en algún punto propio, porque fueron senadores radicales mayoritariamente, particularmente el caso del presidente del bloque, el senador Vichy, que tuvo una actitud que es, lo voy a decir claro para que se entienda, es un acto de corrupción política. ¿Cómo se cobra? No sé, pero que se cobran estas cosas, se cobran, porque es inaceptable que el mismo senador que un día presenta un proyecto de ley sale a hablar por los medios diciendo lo que es una obviedad, que esto tiene que ser investigado, al otro día vote en contra de su propio proyecto y ni siquiera se avenga a dar una explicación. Mientras no se den explicaciones y estas no sean convincentes, yo creo que hay que calificarlo como corrupción política. Reitero, no tengo los elementos para saber si cobran con valijas como Cuader o cobran
quedan con favores políticos o intercambian por obras públicas en la provincia. En cualquier caso, cambiar la transparencia en la gestión pública por algo me parece un acto de falta de ética política que tenemos que repudiar, que nuevamente le ha causado un enorme daño a la credibilidad de las instituciones de la democracia, lo cual es extremadamente grave, y también un daño enorme a la credibilidad de la Unión Cívica Radical, que ya viene bastante vapuleada por todos los actos de transfugismo político que estamos sufriendo en manos de diputados e intendentes, fundamentalmente diputados que se venden en la mesa de saldos y retazos al oficialismo, y que ahora lamentablemente tenemos que soportar esta nueva afrenta a la decencia pública. Así que la verdad es que muy molesto, muy enojado, y esperando que dentro del radicalismo pasen cosas que ponga fin a tanto transfugismo político y a tanta falta de ética pública. Bueno, ahí estaba Fernando Carvajal cuestionando también puertas hacia adentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, una entrevista que le hicimos la semana pasada justamente en contexto de esta información que se había acabado de conocer el mismo día, cuando en el contexto de la sesión decidieron el 20 de febrero pasado no dar los votos desde el radicalismo para que se aprueben los 2/3, los 48 integrantes que se requerían, y así ya habilitar la conformación de esa comisión. Vamos a repasar nuevamente el pedido que hicieron los diputados y las diputadas de los diferentes bloques de la oposición para la sesión de la semana pasada. Es una nota que está dirigida al presidente de la Cámara con fecha 5 de marzo, donde se le pide al presidente de la Cámara, Martín Alexis Menem, de nuestra consideración por la presente nos dirigimos a usted a efecto de solicitarle que en los términos del artículo 35 y 36 del reglamento de esta honorable Cámara se convoque a sesión especial para el próximo miércoles 12 de marzo a las 10 de la mañana, a efectos de considerar el temario que se adjunta abajo. Asimismo, atento a no haber recibido contestación respecto a la solicitud efectuada mediante expediente 7951 del año 2024 y en razón de haber operado la caducidad de los proyectos que lo motivan, le solicitamos deje sin efecto la misma. Esto tiene que ver justamente con el pedido de sesión anterior que se había hecho, ¿no? Tienen la fecha del 24 porque era el periodo de la sesión extraordinarias, digamos, que así habían sido convocadas o no habían terminado hasta el 1 de marzo. El listado de los asuntos a considerar para la sesión solicitada para el miércoles 12 de marzo son 3 proyectos que estaban encabezados por el diputado Pablo Juliano del radicalismo, los vemos ahí, el expediente 92, 98 y 89, que no solo firma Juliano, sino otros diputados de su bloque. Hay otros 3 proyectos a continuación, el 4, 5 y 6, el 96, 94 y 118, que firman diputados del bloque Encuentro Federal. Agos Carreño y López Murphy, que ahora en un ratito contaremos, tiene su propio monobloque, otro el diputado Mazot y otro también de Agos Carreño en Soledad. Y luego aparecen 4 otros proyectos de diputados de diferentes bloques. Hay uno de Maximiliano Ferraro, que lleva el número de expediente 93, hay uno de la diputada Selva, de Unión por la Patria, que lleva el expediente número 61, hay uno del diputado de Loredo, del radicalismo, del bloque mayoritario, que lleva el número 97, y hay otro también del diputado de izquierda, Nicolás del Caño, que lleva el número 55, todos vinculados con la situación y la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda Libra. Bueno, y ahí están, pedidos de interpelación, pedidos de creación de comisión investigadora, una discusión que se va a dar en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en peticiones, poderes y reglamentos después de la sesión que puedan finalmente lograr el próximo miércoles 12 de marzo. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos.
significa hoy ser diputado? En este caso, diputada. ¿Qué significa? Política, vida de todos los días y el básquet. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Siguen los ecos, claro, de lo que fue el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Dentro de los ecos está un pedido que hizo el presidente al Congreso respecto a el futuro acuerdo. Algunos hablan de inminente acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que pidió el presidente de la Nación? Que ese acuerdo venga al Congreso para encontrar la discusión y encontrar, obviamente, espera el acompañamiento. Esto lo establece también la Ley de Sostenibilidad de la Deuda del año 2021. Lo que aparentemente se comenta fuerte es que podría llegar el preacuerdo aquí al Congreso de la Nación, no la letra chica finalmente firmada, sino la autorización de endeudamiento, ¿no? Exacto. Sin muchos detalles de cómo va a ser ese acuerdo, si ese acuerdo tiene que cumplir determinadas características, por lo que dice la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, tiene que ser un acuerdo beneficioso para la Argentina y tiene que tener instancias de renegociación o del capital o de los plazos, ¿no? Algunas alternativas para que no sea un endeudamiento ruinoso y que genere mayores complicaciones para saldar esas deudas. Esto viene también a cuento de ese préstamo inicial que tomó la gestión de Mauricio Macri y que luego fue renegociado durante la gestión de Alberto Fernández para conseguir nuevos plazos para el pago de los vencimientos, elevar el tiempo de vencimientos y ante un año donde se tenía que reprogramar justamente parte de esos vencimientos, ahora el Gobierno Nacional está buscando que se pueda cerrar ese acuerdo. Veremos acá también cómo va a ser el tratamiento de la ley de negociación de la deuda, sobre todo en una comisión como la de presupuesto que desde mediados de octubre ya no funciona, está parcialmente, virtualmente suspendida la actividad y sin el presupuesto nacional, ¿no? Que es una de las grandes demandas que hacen los opositores en el recinto. Ahí está un poco los argumentos que están señalando varios bloques políticos que más allá que hay que discutir el acuerdo final, el acuerdo formal que se arribe entre Argentina y el Fondo Monetario, no un preacuerdo, sino el acuerdo que finalmente se firme, en el marco de un debate vinculado con el presupuesto 2025. Muchos diputados, algunos senadores también, están señalando que van casi de la mano el endeudamiento de Argentina con el presupuesto 2025. Es ahí una discusión que tiene que dar el Congreso, es una discusión que todavía no terminó de cerrar esta Cámara de Diputados, más allá del decreto del presidente de la Nación que prorrogó por un año más el presupuesto 2023. Pero lo cierto es que los legisladores están pidiendo no solo discutir el acuerdo con el fondo, sino también el presupuesto 2025. Ahí está la situación planteada. Veremos qué es lo que ocurre cuando llegue finalmente aquí a este Congreso Nacional el envío desde el Ejecutivo. Si es finalmente el preacuerdo o es formalmente el acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy hubo declaraciones de autoridades del fondo, dijeron que para ellos no hace falta que el Congreso avale
un nuevo acuerdo para firmarlo entre Argentina y el Organismo Internacional de Crédito. En el medio está la ley que dictó el Congreso Nacional en el 2021. Exactamente, y uno de los protagonistas de esa discusión va a ser sin duda Ricardo López Murphy, que es uno de los economistas, ex ministro de Economía, que están presentes en la Cámara Baja, que hoy hace un rato nada más anunció que deja el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto para constituir un monobloque propio. A través de su red social en X posteó una comunicación que dice: he decidido formar un nuevo bloque en la Cámara de Diputados llamado Republicanos Unidos, es el nombre de su espacio político. Desde acá voy a formular las propuestas legislativas y enfrentaré el camino electoral para este año, manteniendo siempre los valores republicanos y la defensa de la libertad. En la manifestación de López Murphy, que integra la Comisión de Presupuesto y que es uno de los que va a ser seguramente más escuchados en la Cámara por su trayectoria, y que, bueno, el bloque de Miguel Ángel Pichetto no solo pierde un miembro, son 15 ahora, sino que también uno de los referentes económicos que tenían. Ahora quedó más en ese lugar el diputado cordobés Agos Carreño, pero sin duda, bueno, parte de la discusión tiene que ver con este endeudamiento. Y vos decías que el presidente pidió varias cosas en el Congreso cuando vino el sábado. Así es. Una de las cuestiones que también adelantó tiene que ver con una posibilidad de acuerdo de libre comercio o de reciprocidad entre Estados Unidos y la Argentina. Este es un pedazo del fragmento de ese discurso. Basta de la mentira proteccionista, porque en el fondo no es ni más ni menos que un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios. El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Una oportunidad que ya se nos presentó hace 20 años y dejamos pasar, desaprovechando el último gran boom de crecimiento que vio el planeta. Pero para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegando el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos. El discurso del presidente este sábado. Así es, referido a la posibilidad de un entendimiento y un acuerdo de integración entre Argentina y los Estados Unidos, ¿no? Un acuerdo de libre comercio. Habrá que ver de qué manera se puede llevar adelante. Hubo gestos de Estados Unidos, hubo una primera respuesta, podríamos decir, del presidente Donald Trump. Importante, en una conferencia de prensa. Vamos a compartirlo. President Javier Milei at CPAC, he wants to sign a free trade agreement with the United States. Is that something that you would consider even with Argentina or any other country? Anything in Argentina. I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. He's doing a fantastic job. Brought it back from oblivion. Yeah, well, look at things. Foto del presidente Milei en la asunción justamente de Donald Trump, en las conferencias que se hicieron también de la ultraderecha de la CPAC, y esta definición de Donald Trump respecto a una posibilidad, al análisis de una posibilidad de libre comercio con Argentina. Hay que ver cómo se tramita eso, porque Argentina es parte del bloque del Mercosur, ¿no? Que entre sus condiciones, en definitiva, está esta idea de la comercialización colectiva, conjunta, para la exportación de algunos productos y la circulación, también la cooperación entre las distintas economías para la producción de algunos bienes. Veremos si esto puede ser compatible o no con el Mercosur, y la intención por ahí del presidente de retirarse por ahí del Mercosur, algo que también estuvo manifestándose a partir de esta posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, a ver, hay un dato importante, más allá de que Estados Unidos, la principal economía del mundo, es la de los Estados Unidos, y es importante en este momento también donde se está hablando de aranceles respecto a lo que propone Donald Trump hacia sus países vecinos como Canadá, como México, lo que propone hacia China.
la marcha atrás que también dio Trump en las últimas horas respecto al tema de aranceles contra los productos de Canadá y de México, pero lo cierto es que en esta discusión es importante la relación que hay entre presidente y presidente, la relación personal entre Donald Trump y Javier Milei. Ese es un paso importante para poder llevar adelante un acuerdo, digamos, entre los dos países. En este caso, un acuerdo comercial, un acuerdo de libre comercio. Pero el primer paso para la Argentina, para poder dar esa posibilidad, es el entendimiento en la relación personal entre ambos líderes, entre Donald Trump y Javier Milei, y hay una buena sintonía, pertenecen ambos a un mismo espacio político, lo estamos viendo reflejado en los distintos eventos que está participando el presidente de la Nación, con distintos sectores, en este caso de la derecha de los Estados Unidos, pero también lo ha hecho en reuniones de la derecha en otros países como en España, y ya programa nuevas reuniones porque hay nuevos encuentros en distintos puntos tanto del continente como del continente europeo, y en definitiva veremos cómo avanza esa posibilidad de tener un acuerdo de libre comercio entre ambos países. En el medio está el Mercosur, es también una discusión que tendrá que dar el Mercosur incluido en las reuniones con la República Argentina, y veremos también si hay también una suerte de posible, bueno, digamos, reestructuración del Mercosur en torno a si permite que los países miembros, más allá que el Mercosur pueda firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, un acuerdo en bloque, más allá de eso, el Mercosur permite que sus países miembros puedan tener, a su vez, digamos, acuerdos particulares con los Estados Unidos. Sí, o con cualquier otro, digamos, con otros bloques políticos y económicos, como con la Unión Europea. Sí, que todavía veremos esa discusión, claro. No se ha podido saldar finalmente si se puede construir un acuerdo de libre comercio también entre los dos bloques regionales, los dos mercados comunes. Esto es parte de las discusiones que también se van a dar a lo largo del año, donde los diputados, hay una comisión especial aquí sobre el Mercosur, está también el Parlamento del Sur, el Parlasur, que tiene que ver con la articulación de los congresos. Hubo también en algún momento la decisión política que se aprobó en este Congreso de la Nación para que los diputados del Parlasur sean elegidos de manera directa por la población, no como una actividad extra que hagan los diputados de la Nación, sino muchas veces diputados o senadores mandato cumplido iban a representar a los distintos bloques políticos a este Parlamento común, donde, por ejemplo, se articulan políticas que tienen que ver con políticas migratorias, con políticas vinculadas con enfermedades pandémicas, que muchas veces requieren de la articulación regional para el abordaje sanitario, y otras tantas dimensiones como las económicas, ¿no? La posibilidad de avanzar en este proceso de debate. En las discusiones justamente que se dan en el Congreso de la Nación respecto a la posibilidad de eso, de debatir o no una diferencia o una instancia donde los distintos estados del Mercosur puedan avanzar hacia un acuerdo particular, en este caso específico de Argentina con Estados Unidos. Y hablábamos de política migratoria, vamos a repasar lo que decía el presidente Milei, que fue uno de los temas que también trajo aquí a la Asamblea Legislativa el día sábado. Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan. También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes, así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Bueno, ahí estaba parte de la reforma migratoria que está planteando el presidente de la Nación. El Congreso está expectante también a recibir el proyecto para empezar la discusión. En algunas reformas que habló el presidente ya el Congreso viene trabajando porque ya están
los proyectos aquí en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, cuando hablamos del régimen penal juvenil. Sí. El presidente hizo alusión en su discurso respecto al tratamiento en el Congreso de esta iniciativa, pero en el caso de la reforma migratoria, todavía el Ejecutivo no envió el proyecto aquí al Congreso y es uno de los que, una de las iniciativas que están esperando. Sí, también parte de lo que dijo el presidente el sábado tiene que ver con reformas tributarias, a varios proyectos que se dan en la Cámara de Diputados y en el Senado para armonizar los tributos que se hacen en Argentina y también tener una armonización con los tributos provinciales, municipales y nacionales. Hay que recordar que la Cámara de Diputados y el Senado se ocupan de todos aquellos tributos nacionales, de alcance nacional y que recauda el Estado central, básicamente, y luego hay otros tributos que son gestionados por las provincias que también a través de las legislaturas o incluso en los municipios a través de los consejos deliberantes se van estableciendo estas tasas. Es parte de las discusiones que quedan pendientes. Y otros temas que aparecen fuertemente tienen que ver con las reformas vinculadas al sistema laboral. Es un proyecto que va a impulsar el Ejecutivo, que lo anunció el presidente de la Nación, pero que también hay que decir hace muchos años se intenta avanzar en esta Cámara de Diputados en esa materia. Se discutió en algún momento la reducción de la jornada laboral. Lo máximo que se alcanzó en los últimos años fue incorporar el teletrabajo como dimensión de contratación posible, modificando la ley de contrato de trabajo en el contexto pospandémico, podríamos decir, que incorporó esta modalidad de empleo con otras articulaciones sobre la desconectividad, los aportes que tienen que hacer las empresas para garantizar que cada uno de los trabajadores en esta modalidad puedan acceder a todos los servicios. Así que repasamos lo que decía sobre reforma laboral. Tenemos que recuperar el imperio de la igualdad ante la ley, terminando con este sistema de cupos de distinto tipo que impone desde a quién emplear hasta a quién votar. Hemos llegado al punto en el que hay cupos hasta para emplear gente en medios de comunicación o para la programación de artistas en un festival. Con la supuesta justificación de proteger a ciertos grupos percibidos como oprimidos, hemos perjudicado injustamente a los demás, vulnerando la igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución. Es necesario seguir pasando la motosierra profunda por el Estado para remover capas geológicas de gasto injustificado y achicar el Estado en serio. La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo. Hay que revisar área por área del Estado y ninguna es más importante que privatizar las empresas públicas, porque aunque hoy sean superioritarias por primera vez después de 15 años, no dejan de ser una carga para el sector privado. Si bien la Ley Bases y el DNU 7023 incluyeron elementos fundamentales para dar los primeros pasos en reformar el mundo del trabajo, necesitamos profundizar este camino. El régimen laboral que impera desde hace 50 años quedó completamente obsoleto y hoy lo único que hace es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal mientras se expulsa cada año a millones a la informalidad. Este es el principal motivo por que el empleo privado formal no crece desde hace casi 15 años. En este sentido, solo con un mercado laboral dinámico que genere empleo formal podremos aspirar a tener el sistema previsional sustentable que décadas de desmanejo arruinaron. También es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente 6 impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina. Sumado a eso, el espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado Nacional en su nombre. De este modo, el Estado Nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto sustancialmente inferior al total actual y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías.
Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación. Una serie de reformas que él está proponiendo al Congreso Nacional. Repetimos, hay proyectos en algunos casos que ya han ingresado al Congreso, hay otros que el Congreso espera, pero lo cierto es que es un abanico ambicioso y amplio que presenta el presidente en un año donde también va a empezar a cruzarse con el calendario electoral. Ya, ahora, Sí, dentro de un mes, claro. menos de un mes, en abril empieza las elecciones provinciales, en este caso para constituyentes en Santa Fe, pero también primarias para definir candidaturas locales de la provincia de Santa Fe. Y esta dimensión, ¿no?, que plantea el presidente de la Nación, donde las provincias compitan para tener mejor performance en términos impositivos y ganar la capacidad de inversiones. Hay que ver también las características de cada provincia para poder cotejar esas o compulsar esas características de inversiones, porque, bueno, Argentina es muy grande y tiene distintos climas, distintos procesos productivos que se pueden desarrollar. Algunos se pueden hacer con mayor capacidad y otros que no se pueden desarrollar en algunas regiones. Pero estas son las pretensiones del Gobierno Nacional, que viene a informar aquí al Congreso de la Nación cuáles son sus expectativas de transformación, ¿no? Entendiendo que justamente los cupos de acceso a los cargos electivos que tiene esta Cámara de Diputados y el Senado, en paridad de género, los cupos que tienen que ver con discapacidad o identidades travestis trans, son parte también de las discusiones que se dieron en este Congreso en algún momento, que principalmente fueron impulsadas por la propia sociedad civil o por el Congreso de la Nación. No son proyectos de los ejecutivos, pero el presidente de la Nación sí tiene una perspectiva de transformación total de la Argentina en esta batalla cultural, donde también incorpora estas dimensiones dentro de su articulado y dentro de su propuesta para el Congreso. Bueno, son diferentes temas, diferentes aristas para analizar por parte de este Congreso de la Nación. Lo cierto es que cada uno de los debates va a llevar su tiempo. Hay debates que están generando ya discusiones previas entre el oficialismo y la oposición. Cuando hablamos, por ejemplo, de la situación planteada, uno de los anuncios que planteó el presidente vinculados con el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay bloques que ya le anticiparon al jefe de Estado que no quieren aprobar un proyecto, digamos, a libro abierto en torno a que sea, digamos, un cheque en blanco. Claro, que no tenga los detalles de cómo va a ser el proceso de endeudamiento. Tiene que ver justamente con la renegociación que establece la ley que aprobó esta Cámara de Diputados y el Senado con muchas mayorías. Fue una ley acompañada por la oposición de aquel momento, muchos de hoy son aliados del oficialismo, que analizaban la centralidad que tiene el Congreso de la Nación ante el endeudamiento. Algo que se dio, Fer, a partir de justamente una experiencia bastante reciente, que fue el endeudamiento durante la gestión de Mauricio Macri, que se acordó previamente con el Fondo Monetario Internacional, no pasó por el Congreso, pero luego se tuvo que ratificar ese endeudamiento a partir de los presupuestos, ¿no? Ahora no hay ni presupuesto y no se sabe bien cuál va a ser el detalle que se conozca aquí en el Congreso respecto al endeudamiento que busca el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario. Entonces ahí lo que estamos viendo es que a veces los debates que parecen que llegan al Congreso y que rápidamente van a encontrar una resolución por parte del Poder Legislativo, empiezan a trabarse y llevan también su tiempo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. ¿Qué significa hoy ser diputado? En este caso, diputada. ¿Qué significa? Política, vida de todos los días y el básquet.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos,
malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Último bloque, Fer, de esta jornada del día de hoy, donde hubo comisiones. Estuvo la Comisión Bicameral de Defensores de la Niña, Niños y Adolescentes, donde se constituyeron sus autoridades. Así es. Bueno, finalmente la diputada radical, Natalia Sarapura, fue electa presidenta de esta Comisión Bicameral, que ya fijó días de reunión los miércoles a partir de las 14 horas. Seguramente va a ir variando respecto a si hay sesiones en los recintos de las cámaras. Las reuniones van a estar un poco atadas también a esos días, en torno a que sean días de que no haya sesiones, ¿no? Por supuesto. Pero por el otro lado, ¿por qué llega Natalia Sarapura? Porque no hubo un acuerdo en torno digamos, a quien desde La Libertad Avanza postularon para que presida esta comisión bicameral, que fue la diputada, la senadora de Bedia, propuso a una diputada de La Libertad Avanza, no consiguió el número y se trabó la discusión. Hubo 4 votos a favor, 4 votos en contra, hubo 2 abstenciones, son 10 los integrantes y por supuesto, y por lo tanto, se tuvo que pasar un cuarto intermedio, un largo cuarto intermedio ahí para poder resolver esta situación, y finalmente hubo una propuesta para que Natalia Sarapura sea la presidenta de esta comisión. Tienen un desafío por delante importante, ¿no? Sí. Que es resolver quién va a conducir la Defensoría de las Infancias, una ley que se constituyó hace ya varias décadas y que tuvo una demora en su implementación. Más de 12 años esperó hasta que el Congreso de la Nación finalmente pudo canalizar el método para que se constituyera esta Defensoría de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que tiene un rol de monitoreo, de seguimiento de algunas causas. Siguen como amicus curiae algunas denuncias que se hacen penales o civiles respecto a situaciones de extrema violencia contra los niños o las niñas, y también de exclusión con derechos que están consagrados en las convenciones internacionales, y que Argentina no solamente ha firmado, sino que también ha rubricado a través de estas leyes, ¿no? Que reconocen no solamente el derecho de los niños y las niñas a una vida plena, sin violencia, con acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a la salud, sino también, bueno, una figura que representa ante el Estado y ante también este Congreso, para monitorear el funcionamiento y el desarrollo de las políticas públicas para las infancias. El mandato de Marisa Graham, actual defensora de las infancias, venció hace aproximadamente un mes y se autoprorrogó el mandato hasta que se conformara esta comisión bicameral, que durante todo el año pasado no logró conformarse, ¿no? Y por eso hay una situación de incertidumbre respecto a la Defensoría de las Infancias, sobre todo por esta idea que sostuvo el presidente de la Nación respecto a continuar con la motosierra en el Estado. Bueno, la comisión, uno de los primeros temas que va a tener que resolver es la continuidad o no de Marisa Graham. Exacto. Que terminó su primer mandato, puede postularse para un nuevo mandato. El mandato del defensor es de 5 años, es decir, que puede postularse o abrir los mecanismos institucionales para hacer una nueva designación. Exactamente. Esas son dos opciones, los dos caminos.
claro, dos caminos, dos opciones. La diputada que postularon para presidir la comisión fue Nadia Márquez, diputada de La Libertad Avanza, no logró los números, repetimos, tuvo 4 votos a favor, la de los 2 representantes de La Libertad Avanza y los 2 representantes del PRO, tuvo 4 votos en contra de Unión por la Patria y tuvo la abstención de las representantes de la Unión Cívica Radical. Y ahí surgió después el nombre de Natalia Sarapura y que logró el acompañamiento ahí de la mayoría de la comisión bicameral y por lo tanto ya quedó consagrada como nueva presidenta. Por parte de Unión por la Patria designó en la comisión, porque estaban faltando también la designación de sus representantes, por lo menos desde el Senado Nacional, ya estaban desde la Cámara de Diputados, terminó cerrando los nombres de José Mayans y de Juliana Di Tulio. Autoridades del interbloque de Unión por la Patria y la Cámara Alta. Así es. Que también tiene que ver con que la Defensoría de las Infancias no solamente realiza informes que viene a presentar aquí a la Cámara de Diputados al inicio de la gestión del año y al final del año, para dar cuenta de cuáles fueron los indicadores de las líneas de trabajo que se desarrollaron, sino también esta otra dimensión, que era parte de la preocupación que tenía la propia Graham, de algunos procesos que ya están en curso, donde la Defensoría de las Infancias tiene una intervención directa, ¿no? En procesos judiciales, por ejemplo. Cómo seguir con esa, con esa responsabilidad asumida por la Defensoría de las Infancias si no está ratificado el nombramiento de la presidenta o de la defensora de las infancias y su adjunto también, que los mandatos vencen de manera conjunta, y la idea también es que puedan estar quienes hacen la defensoría, quienes llevan adelante la Defensoría de las Infancias, mandato corrido del presidente de la Nación, ¿no? Que no coincida necesariamente con el mandato presidencial, para que también pueda haber ahí una perspectiva de control sobre el cumplimiento de las políticas específicamente destinadas a las infancias. Pero con esto ya se cumplimenta una de las acciones, una de las actividades. Queda por delante varias comisiones, algunas que se van a dar aquí en la Cámara, decíamos, el miércoles que viene, con varias reuniones importantes de comisión, y también se viene dentro de un par de semanas, la próxima, la Comisión Revisora de Cuentas, que ya la semana pasada se reunió con Miguel Ángel Pichetto como presidente de esta comisión y empezó a analizar otro de los temas que tiene que llevarse adelante, que es la ejecución presupuestaria y cuáles van a ser las auditorías que lleve adelante la AGN, Auditoría General de la Nación, que es un ente autárquico, pero que depende del Congreso de la Nación, y que tenemos, lo que venimos comentando ya desde el año pasado, una situación bastante irregular, porque no fueron nombrados durante el 2024 los integrantes de la Cámara de Diputados, y ahora en abril vencen, a fines de abril, los mandatos de los 4 senadores que tienen que ser reemplazados. Va a quedar solamente el representante de la oposición ante la Cámara de Diputados y de Senadores por parte de lo que sería el Ejecutivo Nacional, que en este caso le corresponde al principal partido opositor, Unión por la Patria, y eso va a generar dificultades para su desarrollo. Claro, va a quedar un solo auditor, que es el presidente, que es Juan Manuel Olmos, porque el resto de los mandatos están venciendo. Vencieron los representantes, los 3 representantes de la Cámara de Diputados, pueden vencer o van a vencer en abril los representantes de la Cámara de Senadores. Me parece que a lo mejor por lo bajo, mientras estamos analizando el mensaje del presidente Javier Milei al Congreso en la Asamblea Legislativa, mientras vamos analizando las diferentes reformas que el Ejecutivo está planteando al Congreso de la Nación o los pedidos de sesión especial que está haciendo la oposición para llevar adelante en la Cámara de Diputados y posiblemente también en el Senado Nacional, vinculado con las designaciones de los ministros en la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de Ariel Lijo. Hoy hubo novedades al respecto. Bueno, hubo novedades respecto a que la Corte Suprema no aceptó, digamos, el pedido de licencia de Ariel Lijo. Recordemos que Ariel Lijo está a cargo de uno de los tribunales federales de Comodoro Pi y que para poder llegar a la Corte no presentó la renuncia a ese juzgado, sino que presentó un pedido de licencia. Que se lo había aceptado la Cámara Federal, ¿no? La Cámara Federal lo aceptó, lo elevó a la Corte Suprema y la Corte Suprema, en su primera acordada, lo que hizo fue, hace una semana, aceptar
la designación de Manuel García Mansilla y que rápidamente, el jueves a la mañana, lo aceptó la designación en comisión y el jueves a la tarde le tomó juramento. Una semana después, en el día de hoy, la Corte tuvo una nueva acordada, ya también con quien estamos viendo en pantalla, Manuel García Mansilla, ya debutando en la reunión de Corte, esa reunión semanal que se hace los días jueves, y la mayoría de la Corte rechazó el pedido de licencia del juez Ariel Lijo y por lo tanto Ariel Lijo tiene uno de los caminos posibles es renunciar a su juzgado federal, cargo y hecho que ya anticipó que no va a hacer, que va a permanecer en ese cargo y por lo tanto empieza a generarse una situación, digamos, con pocas posibilidades de acceso del doctor Ariel Lijo al máximo Tribunal de Justicia. Sí, hay que decir que el mecanismo por el cual se designan jueces está regulado en la Constitución Nacional. Así es. Esto se incorporó en el 94, justamente con la reforma constitucional, a partir de darle un rol definitorio al Senado de la Nación en la designación de jueces en general, fiscales y defensores públicos para el Fuero Federal, pero en particular para los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Lo que siempre queremos recordar es que como el Senado de la Nación representa a los estados provinciales, ahí se entiende que este paso que se debe cumplimentar, que es el acompañamiento, el aval del Senado de la Nación, es una manera institucional de que las provincias respalden esa decisión del Ejecutivo Nacional, que tiene la potestad de elegir, ¿no?, y mandar sus candidatos. Exactamente. Además, se incorporó el decreto 222, que lo que hace es establecer, a partir de un decreto de Néstor Kirchner en el año 2003, cuando se estaba haciendo un proceso de juicio político también en los miembros de la Corte Suprema menemista. Muchos de los jueces habían renunciado, tenían 9 miembros y terminó en el número original de 5 miembros, que son las audiencias públicas. Es decir, que el Ejecutivo Nacional envió los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema, Mansilla y Lijo, en los primeros días de las sesiones ordinarias anteriores del periodo 142. Hubo un proceso de análisis de los diputados a través de sus distintos asesores. En el mes de agosto se cumplimentaron finalmente las 2 audiencias públicas. Allí se preguntó específicamente temas que tienen que ver con la justicia, como ganancias, como por ejemplo la designación de jueces por decreto, como una práctica que tenía que ser revisada por parte del Ejecutivo Nacional, la designación en comisión, hubo respuesta por parte de los 2 candidatos y finalmente en los primeros días de febrero, cuando ya el Senado de la Nación tenía que asumir su discusión respecto a varios proyectos en extraordinarias que se tenían que tratar, hubo un cambio de autoridades en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Comisión de Acuerdos. Finalmente se dio a conocer el dictamen del juez Lijo, que tenía las firmas para llegar al recinto, pero no hubo acuerdo final entre los diferentes bloques, donde el oficialismo está en minoría en el Senado, para que se logre una sesión donde sean tratados estos 2 pliegos. Hasta el 21 de febrero, que fue la fecha en que se extendió el periodo de sesiones extraordinarias, que extiende en definitiva también el periodo de sesiones anterior, no se habían logrado los acuerdos para llegar a esa situación. Es por eso que 3 días antes de que se llegara al final del mes de febrero, desde Presidencia se emitió un dictamen, un decreto simple designando en comisión por 1 año a estos jueces. Y sucedió todo esto que vos contabas. Se le toma juramento Mansilla, está de hecho el 1 de marzo aquí en la Cámara de Diputados junto a los otros miembros de la Corte Suprema y hoy emite su primer fallo, digamos, su primera acordada, que es no reconocer, no aceptar este pedido de licencia y volver a poner en el Senado de la Nación en definitiva la resolución del tema. Exactamente. Bueno, un Senado que algunos legisladores ya empiezan a trabajar la posibilidad de convocar a una sesión especial para la próxima semana. En el medio están buscando firmas para el dictamen de Manuel García Mansilla. Recordemos que Ariel Lijo logró las 9 firmas reglamentarias para poder habilitar el tratamiento de su pliego, que Manuel García Mansilla tenía 6 firmas nada más, ahora ya está en 8, le falta solo una firma. Esas firmas no quieren decir que sean firmas de apoyo. Pueden haber firmas en disidencia o firmas de rechazo.
Pero lo cierto es que tiene ya logradas 8 firmas, se necesitan 9 para ya tener dictamen de comisión y poder llevar el pliego o el proyecto, en definitiva el dictamen, al recinto del Senado Nacional. Algunos señalan que esas 9 firmas en el día de hoy podrían estar cerrándose, consiguiéndose por parte de Manuel García Mansilla, y la próxima semana podría haber sesión en el Senado para definir la suerte de ambos pliegos. Lo que sucedió también es que hubo repercusiones negativas de esta decisión del presidente de designar en comisión a los miembros de la Corte Suprema a 3 días de iniciarse el periodo de sesiones ordinarias. Diferentes bloques tenían posiciones diversas respecto a los candidatos, algunos apoyaban, algunos no apoyaban a alguno de los 2 candidatos, pero sí reclamaban el rol del Congreso de la Nación. Lo que también hay que decir que para la designación de jueces de la Corte Suprema se necesitan mayorías especiales, claro. Se requiere una mayoría especial de 48 miembros del Senado de la Nación para poder aprobar la designación de un juez de la Corte Suprema, pero para su rechazo no se necesitan mayorías especiales. Claro, con una mayoría simple se puede rechazar el pliego de un juez de la Corte Suprema, es decir, que sin acuerdo del Senado no puede ocupar su lugar un juez de la Corte Suprema. Veremos cómo se resuelve, porque tanto García Mansilla como Ariel Lijo fueron nombrados por un año en comisión hasta el 30 de noviembre de este año 2025. Ariel Lijo pidió esta licencia, que no fue concedida finalmente, fue revocada por la Corte Suprema de Justicia. Ahora hay que ver cómo se resuelve en el Senado. De aprobarse el pliego de Ariel Lijo, sería simplemente la toma de juramento, pero de rechazarse el pliego de Ariel Lijo y de García Mansilla, va a haber una novedad institucional, porque claro, no ha pasado hasta el momento. Y tampoco por ahora, por lo menos las señales que llegan desde Casa Rosada, están indicando que el gobierno no tiene intenciones de retirar el pliego, ni del Lijo, ni el pliego de García Mansilla de lo que es la Cámara de Senadores, ¿no? Es otra de las opciones. Es otra de las opciones. Ahora, no es automático que retira el pliego, lo tiene que habilitar también el cuerpo. El Senado también tiene que dar su opinión respecto a esta intención del gobierno de retirar el pliego de un candidato. Sí, lo que ha sucedido en otras épocas es que cuando se han presentado pliegos, como el de Rafecas, que era para Procurador General de la Nación, no se ha llegado a conseguir los consensos, esa candidatura quedó trunca, en definitiva. Claro, cae por peso propio porque no logró, digamos, entrar en la discusión. Aquí aquí hubo una discusión, hubo audiencias públicas, hubo dictámenes firmados, que es lo que estamos señalando, porque la necesidad, dicen desde distintos sectores de la Cámara de Senadores, de firmar el dictamen de Manuel García Mansilla. Porque necesitan tener los pasos reglamentarios para llegar también al recinto y no necesitar una mayoría de 2/3 del Senado para poder habilitar el tratamiento del pliego de García Mansilla. Necesitan esa mayoría simple de la discusión de habilitar el recinto para tratar un proyecto que ya tiene dictamen de comisión, como es el caso de los pliegos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sí se va a generar una discusión desde el punto de vista institucional entre lo que plantea Casa Rosada, entre la respuesta que puede llegar a dar si hipotéticamente rechaza los pliegos de Mansilla y de Ariel Lijo, y por supuesto también desde el plano judicial, donde hay académicos que tienen diferentes visiones. Para algunos académicos constitucionalistas están señalando que la designación de un ministro de la Corte tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Si el Congreso de la Nación rechaza esa promoción que está haciendo el Poder Ejecutivo, ese pliego, directamente cae su designación, más allá de que haya sido en comisión, por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Hay otros que interpretan que no, que quedaría en comisión hasta fin de año. Hasta fin de año. Bueno, pero ahí está una discusión que a lo mejor termina llegando también a decisión de la Corte. Sí, bueno, y ahí veremos cómo se resuelve, porque no puede decidir sobre sí mismo uno de los jueces, ¿no? Bueno, si se claro, tiene que excluir o alguna cosa más. Esto se va resolviendo en las próximas semanas. El Senado de la Nación se reunió el día de hoy en la Comisión Bicameral de Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero para mañana hay actividades parlamentarias. Sí. A las 13 en el Salón Delia Parodi va a haber
una reunión importante del grupo de amistad con el Estado de Hungría, donde van a recibir al ministro de Justicia de ese país, Vencen Tuzón. Para el martes 11 de marzo a las 11:30 de la mañana, otro grupo de amistad, en este caso con Bulgaria. Allí está invitados a la jornada Oportunidades de Comercio e Inversiones desde la diplomacia parlamentaria, un espacio, un encuentro para discutir agendas en común. A las 15 del mismo martes 11 de marzo está prevista la reunión con el Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular de China. Ahí va a haber una reunión, como vos adelantabas, con la Cámara de Comercio Argentino-China, que es muy importante en el contexto justamente de este desarrollo de vinculaciones económicas. Está previsto también para un rato más tarde, a las 15 horas, una reunión de la Comisión de Agricultura, también para que esto se pueda ir desarrollando como parte de las actividades que se tienen previstas para la semana próxima. Y como decíamos, el día miércoles 12, no solamente a las 10 de la mañana la sesión, sino a las 11 de la mañana el plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales, Familia, Niñez y Adolescencia, Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda. Se va a estar discutiendo el proyecto de régimen penal juvenil. Veremos cómo decanta esa discusión. También va a estar reuniéndose a las 14:30 solo la Comisión de Legislación Penal para avanzar en el proyecto por el cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad entre la República Argentina y la República de Italia, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires el 8 de mayo del 2017. Y para las 16:30 de ese mismo día, otra reunión de la Comisión Revisora de Cuentas, como les estábamos anticipando, que ya estaba prevista desde la reunión que es bicameral, en ese caso, para avanzar con el monitoreo de ejecución presupuestaria, a ver cómo fue. Bueno, ahí está, la actividad empieza a motorizarse, empieza a caminar y a transitar este año parlamentario, este año 2025, el periodo número 143. Exactamente. Sesiones ordinarias que inauguró el presidente de la Nación el pasado sábado. ¿Nos vamos? Hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy aquí en Pasos Perdidos. Nos vemos pronto. Gracias.